Bien chicos, listo, ya esperamos. Y Marvel y Yamile y Marvel otra vez. Son los que escribieron por el chat. Bien, entonces hoy vamos a ver algo que se llama función óxidos ácidos o el grupo de los óxidos ácidos. Diana. Mira un perrito. Qué lindo. Ya, estos compuestos son muy similares a los compuestos que vimos la clase pasada, que eran los óxidos básicos, ¿ok? Solamente van a tener una diferencia y de resto la clase es igual, ya se van a dar cuenta. Ya va, un momento. Ajá, pero tampoco te han dado los 400 del mes pasado. Ya, estaba gritándole a mi mamá. Bien, entonces, la única diferencia que vamos a tener en estos compuestos es esta. En el caso de los óxidos básicos, íbamos a tener que un metal más oxígeno, ¿cierto? Eso es lo que tuvimos la clase pasada. Si uníamos un metal con un oxígeno, eso me iba a resultar en un óxido básico. Ahora, vamos a tener igual oxígeno, pero en lugar de tener un metal, vamos a tener un no metal. ¿Ok? Eso es todo, realmente. Esa es la única diferencia que hay en términos de qué está hecho el compuesto. Es la que tenemos acá, la formulación es igual, vamos a tener un no metal con un estado de oxidación positivo que se va a unir a un oxígeno con un estado de oxidación negativo y de igual a menos 2, siempre igual a menos 2. El resultado va a ser un óxido ácido o también llamado anhídrido, ¿ok? El proceso de formulación, ¿cómo era? Íbamos a tomar el estado de oxidación del metal en aquel caso, ahora del no metal, y se lo vamos a colocar ¿a quién? Tenemos acá el rojito del no metal, se lo vamos a colocar al oxígeno, ¿bien? Y el azul del oxígeno se lo vamos a colocar al no metal, ¿ok? Entonces como el oxígeno es menos 2, el no metal siempre va a tener un 2 como mínimo, ¿ok? La nomenclatura también es igual, no cambia nada. Aunque yo les digo acá que tiene otro nombre, que es anhídrido, no vamos a utilizar esa nomenclatura. Se van a llamar de la misma forma que los llamamos en el caso anterior. Un prefijo que puede ser mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Óxido de y el nombre del elemento, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejemplo acá. Tenemos carbono más oxígeno. Como son no metales, ¿cuáles son los elementos no metálicos? Son los elementos del boro, la columna del boro, del carbono, del oxígeno, del nitrógeno y del azufre, ¿sí? Eso se lo tienen que acordar de cuando vemos tabla periódica. Entonces puedo tomar cualquiera de esos elementos, principalmente los que tenemos en esta tablita, ¿ok? Estos son los que usualmente van en los ejercicios, son los que usualmente van en los exámenes, y estos valores que están acá, no es necesario que se los aprendan de memoria, ¿ok? No es necesario que se los aprendan de memoria. ¿Es necesario que lo copien en su cuaderno? Sí, pero no se lo tienen que aprender, ¿ok? Al menos no por ahora. En la mayoría de exámenes sí les voy a dar este valor, porque en realidad no hay para qué memorizarse eso, ¿ok? Entonces, acá tenemos en el ejemplo el carbono y el oxígeno. El carbono está trabajando con estado de oxidación más 4. Y fíjense cuántos estados de oxidación tiene distintos el carbono. Tiene 2. Tiene más 2 y más 4. Quiere decir que en este ejercicio estamos tomando el mayor estado de oxidación, ¿ok? Sin embargo, eso no va a hacer ningún cambio en la nomenclatura. Por ahora no lo va a hacer. En sexto grado sí lo va a hacer, pero ahorita no, ¿ok? Entonces, este más 4, y recuerden que el oxígeno siempre va a estar trabajando con estado de oxidación igual a menos 2, lo vamos a intercambiar. El 4 del carbono se lo coloco al oxígeno acá abajito, sin el signo.
y el 2 del oxígeno se lo coloco al carbono acá abajito, sin el signo. Entonces me va a quedar C2 o 4. Ahora los puedo simplificar. Como simplemente voy a dividir todo entre 2. 2 entre 2, 1. El 1 no lo conozco. Y el 4 entre 2, 2. Y el 2 lo coloco acá. Y me queda este compuesto que ya tienen que saberse de memoria. Dióxido de carbono. ¿Ven? ¿De dónde sale ese nombre? Ahora vamos con la nomenclatura. Recuerden que es prefijo más óxido de y el elemento, que es un no metal. Entonces tenemos 2 átomos de oxígeno. Quiere decir que el prefijo que vamos a colocar, Ana, no juegues tanto con el perrito y préstame atención. Y no vayas a apagar la cámara, apagaste la cámara, sabía. Ya. Entonces sería di, porque tengo 2 átomos de oxígeno, dióxido de y el nombre del elemento, ¿ok? Dióxido de carbono. Así de sencillo. Ahora, antes de hacer más ejemplos, hay un concepto adicional que es el concepto de atomicidad, ¿ok? El concepto de atomicidad sirve para calcular algunas cosas, no muchas, pero algunas cosas. Y es algo bastante sencillo. ¿Cómo es eso? Si tenemos un compuesto, vamos a contar el número de átomos que hay. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, ¿qué números tengo abajo? Tengo el 1, que no se escribe, y el 2. Entonces sumo 2 más 1, 3. ¿Cuál es la atomicidad del dióxido de carbono? 3 átomos. 3 átomos. ¿Ok? Entonces la atomicidad es simplemente contar los átomos que hay en una molécula. Así, y ya, no tiene nada más complicado que eso. En el caso del monóxido de carbono, no les voy a decir el nombre para que los nombremos ahorita, sería 1 más 1, 2. Entonces su atomicidad es 2. En el caso de este tercer compuesto sería 1 en el azufre y 2 en el oxígeno, 2 más 1, 3. Y en este de acá abajo sería 1 en el azufre, 3 en el oxígeno, 3 más 1, 4. ¿Ok? Atomicidad igual a 4. Entonces vamos a practicar poniéndole nombre a esos elementos. Vamos a escribir acá. No los voy a pasar, tranquilos, porque quedan 7 minutos. Entonces si los paso, se nos va a ir el tiempo. El primero es dióxido de carbono. Ya lo hicimos, no es necesario volver a hacerlo. Dióxido de carbono, lo hicimos arriba. El de abajo. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay uno solo, ¿cierto? ¿Cuál es el prefijo para uno? Es mono, ¿ok? Entonces, sí, el monito del árbol. Es la forma más fácil que se lo tienen de recordar. ¿Monóxido? Exacto. Es monóxido. ¿De qué? ¿De qué elemento? ¿De carbono? De carbono. Listo. Súper fácil también. El tercero. ¿Tengo cuántos átomos de oxígeno? 2. Entonces sería dióxido. ¿Cómo se llama ese elemento? Carbono. El elemento con la S. ¿Quién se acuerda? Luciana, Conrado, Yaneli, Fabricio, que no hablan. ¿Cómo se llama el elemento que tiene como símbolo la S? Azufre. Azufre, muy bien. Dióxido de azufre. Perfecto. Y el último, entonces, ¿cómo se llama? Dióxido. ¿Cómo? Dióxido. Dióxido. Igual de azufre. Voy a escribir lo que me están diciendo y ahorita lo corregimos, ¿sí? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Fer, Dime. 4. No, ese numerito, el numerito no lo ven, aquí está acá abajo. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Hay 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tri? Exactamente. Entonces no es di, es trióxido de azufre. Bien. No hay ninguna diferencia con la clase anterior si se dan cuenta. Solamente recuerden que un óxido ácido está formado por un no metal y un oxígeno. Y un óxido básico o metálico, es más fácil recordar ese nombre, está formado por un metal y un oxígeno. ¿Ok?
Esa es la única diferencia. ¿Quién tiene preguntas ¿Qué va a dejar profesor de tarea? de tarea? Ya. Para esto es una práctica en la plataforma. Práctica igual a la práctica anterior. Cuestionario, teacher. ¿Cómo? ¿Cuestionario? Sí, sí. Ah, En la- Pero la semana pasada yo le dije y publicó el cuestionario. Revisé, Yamile. No. Eso que me dijiste no tiene tarea. Por eso es que no hay nada publicado. solo lo copiamos la clase. Sí. Solo copiamos la clase. Solamente copian la clase. Yo lo revisé y por eso es que no puse nada. Porque yo, cierto. No, ese no tiene tarea. ¿Ok? Ah, ya. La semana pasada no les dejé tarea, ¿cierto? No Porque copiar era, clase. porque era exámenes. No, Ya. no nos copiar clase. Exacto. Clase. Ahora, como se dan cuenta, este tema de hoy de óxidos ácidos y el tema de la semana pasada de óxidos básicos es igual, ¿cierto? Entonces, la práctica que van a hacer esta semana es de los dos. Va a ser la mitad de óxidos metálicos y la mitad de óxidos ácidos, ¿ok? Va a tener ejercicios de los dos. Igual, no va a tener 200 preguntas, va a tener 7, 8 preguntas nada más, ¿sí? Ya, bien. Igual, tienen hasta el próximo martes para entregarlo a medianoche, como siempre. Si se retrasan, me avisan porque se van a atrasar. Y listo. Les voy a tomar la asistencia otra vez. No, ya se la tomé. A ver, Profesor, dime. ¿va a publicar la tarea ahorita o después? Más tarde, porque ahorita entro con sexto a las 9:30, con pre-1 a las 10:30, con pre-1 a las 11:30, con pre-2 a las 12:30. Entonces solamente estoy libre a la 1:30. ¿Ya? Por eso es que les doy una semana, no tienen que hacer la tarea hoy. Realmente no es necesario. ¿Ya? Listo, les tomo la asistencia ahora sí. Vamos a ver qué escribieron en el chat. Profe, creo que me duele la garganta como usted. Uy, a mí ya se me está pasando. Ayer tuve que cancelar las clases de la tarde. Marvel, la tarea va a estar en la plataforma. Es un cuestionario que les va a dar la nota cuando lo termine. No tienen que hacer nada en el cuaderno de tarea, ni enviarlo, ni nada. Lo que tienen que hacer en la tarea es lo de biología. En el cuaderno, quiere decir. ¿Ok? ¿Y usted nos va a dejar que debamos averiguar? Sí, yo les dejo la lista de las preguntas. Ya. Listo, chicos, 9:28 tengo que entrar con sexto. Esto se lo subo ahora para que lo copien y cualquier duda que tengan me pregunten por WhatsApp, ¿ok? Chaito, cuídense. Mucho éxito mañana. Sé que lo van a hacer bien. Siempre lo Chao, hacen bien. profe. Chao. Profesor. Chao, profe.